niñitos, ya saben, ¿no? Si es que los veo con el celular haciendo cualquier otra cosa, se gana un cupo directo para su casa, ¿ya? ¿Sí? Buenos días, buenas tardes compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como notarán, yo estoy un poquito nervioso, pero no se preocupen porque la expresión va a salir bien. De acá van a salir entendiendo qué son los antihistamínicos, los mucolíticos y los antitusígenos. La siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, para empezar tenemos que entender qué es lo que buscamos con esta exposición, que es entender y deducir qué medicamentos recomendar para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan la vía aérea. Vamos a ver cuáles son las enfermedades, pero en sí también queremos asegurarnos de que estos medicamentos cumplan con un perfil farmacológico y farmacocinético, farmacodinámico, de eficacia y de seguridad óptimos. Es así como podemos ver estos tres papers, los cuales queremos demostrar la importancia de los temas, siendo que el primero nos habla sobre la prescripción de antihistamínicos para personas que han sufrido un accidente de tránsito, para peatones que han sufrido un accidente de tránsito, donde recalcamos que el uso de fármacos como los antihistamínicos y las benzodiazepinas, que ya sabrán cómo actúan, aumenta el riesgo de accidentes en peatones. Asimismo, también podemos ver cómo en los mucolíticos van a presentar resultados que, si bien van a ser moderadamente favorables en el EPOC, también van a favorecer una exacerbación. Y finalmente tenemos a los fármacos antituxígenos, los cuales presentan poca utilidad en niños y que pueden ser más riesgosos en general, ya veremos por qué, pero también hay riesgo de lo que es la adicción a estos fármacos. Siguiente. Y bueno, un poquito de definiciones: ¿qué es un antihistamínico? ¿Qué es un expectorante, un mucolítico, un antituxígeno? ¿Alguien tiene alguna definición? ¿Algo que se acuerda así, bien breve, ligero? ¿Nada? Ok, un antihistamínico es un fármaco que está encargado de bloquear la respuesta de la histamina, que es un ligando, se une a su receptor, y generalmente lo vamos a ver en enfermedades alérgicas, como lo puede ser la hipersensibilidad de tipo 1. Asimismo tenemos a los expectorantes, los cuales van a ser fármacos que van a facilitar el botar el moco que podemos tener en las vías aéreas por medio del reflejo de la tos, y los mucolíticos, los cuales van a hacer que este moco que vamos a poder liberar sea menos viscoso y pueda salir más rápido por esto. Los antituxígenos, que son fármacos los cuales bloquean el mecanismo de la tos, ya veremos cómo funciona este reflejo, pero lo que tienen que saber es que la tos, en realidad lo que tenemos que buscar es inhibir la que causa la tos, más allá de simplemente inhibir el reflejo de la tos. Siguiente. El reflejo tuxígeno, pues es este reflejo que por una irritación en las vías aéreas pues vas a causar una gran inspiración y expiración explosiva que va a causar pues la salida del moco. La rinitis alérgica, que es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias, que causa una inflamación que también va a ser hipersensibilidad de tipo 1, y la urticaria, que también es una hipersensibilidad de tipo 1, pero que vamos a notar en la piel. Siguiente. Antihistamínicos. Bueno, hablemos un poco acerca de las bases fisiológicas. En este caso hablemos primero de lo que es la síntesis y liberación de la histamina. Bueno, como sabemos, la histamina va a ser una molécula hidrofílica que se va a dar como resultado de la descarboxilación de lo que es la histidina por la enzima L-histidina descarboxilasa. Esta nos va a servir y principalmente se va a localizar en lo que son los tejidos, donde vamos a encontrar gran cantidad de células sebáceas, como se va a hacer lo que es la piel, la mucosa bronquial y la mucosa intestinal. También se puede encontrar en tejidos que no presenten células sebadas, como van a ser, por ejemplo, en el sistema nervioso. Vamos a tener que algunas neuronas van a tener una relación importante con lo que es la histamina, y bueno, en este caso con el receptor H3. También vamos a encontrarlo a nivel de lo que es la mucosa gástrica, producida y almacenada por lo que van a ser las células enterocromafines. Y bueno, destaquemos un poco acerca de cuáles son, sobre todo, este mecanismo por el cual se da esta liberación de la histamina. Tenemos principalmente que un alergeno, ¿no? Que en este caso va a ser nuestro antígeno. Este se va a acoplar a lo que es la inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E se va a acoplar a lo que va a ser pues la superficie, al receptor, que se encuentra en la superficie del mastocito, la célula cebada, el basófilo. Y esto va a generar todo un mecanismo intracelular que va a estar relacionado con tirosina quinasa, y nos va a permitir justamente lo que finalmente es la exocitosis de lo que es la histamina.
En caso esto no suceda, se va a metabolizar de dos formas. Uno que es a través de justamente lo que es la metilación del anillo, o también por por este mecanismo que tenemos acá, que es la oxidación. Dentro de los roles que vamos a encontrar en relación a la histamina, vamos a destacar su rol en lo que son las alergias. Principalmente sabemos que tenemos 4 receptores, ¿verdad? Y estos van a ser metabotrópicos, van a ser el primero, que va a ser justamente nuestro target en esta primera parte de la exposición. Vamos a ver que está acoplado a proteína GQ. ¿Alguien me podría decir cuál es el mecanismo de la proteína GQ? ¿Cuáles son? Si no saben, le bajas puntos. Ya. Bueno, en este caso lo que vamos a tener principalmente es la fosfolipasa C, que va a inducir justamente a lo que es el IP3, y de ahí vamos a obtener justamente los productos que tú mencionas, ¿no? El diacilglicerol, el IP3 y justamente la liberación intracelular de lo que es. ¿Por qué has puesto corazón y estaba así? Se ha movido, profesor, no sé por qué, se ha movido. Ya, pero ¿qué has puesto en el corazón? Bueno, en sí, la actividad no era muy resaltante, pero hablaba un poco acerca de que tenía un mecanismo, me parece que era en relación a la contracción, que era negativa, o sea, era menos contracción, sobre todo. Sí, principalmente eso, no me destacaba mucho esa función. No, ya, por eso me sorprende, pero no tiene Sí. mucho efecto. Sí, se borró, pero eso es lo más importante. Lo que vamos a destacar aquí va a ser justamente la acción del receptor H1, que va a estar acoplado a proteína G. Y ya sabemos que esa se va a encargar de producir la constricción. Sin embargo, a nivel de lo que es el músculo liso vascular y el músculo liso bronquial, produce diferentes efectos. Tenemos lo que es la vasodilatación y la broncoconstricción, perdón. ¿Y cómo se explica esto? Tenemos que a nivel de los vasos sanguíneos vamos a producir un efecto particular, que va a ser lo que es la liberación de lo que es el óxido nítrico sintetasa o sintasa. Y eso es lo que va a inducir a la vasodilatación. En cuanto al músculo bronquial, ¿No tienes agüita? ¿Alguien puede invitar agüita a su compañero? Todavía no hables, toma un poquito de agua, cálmate. Si te desmayas, te pongo 20. Con respecto a lo que es el músculo bronquial, justamente produce lo que es la broncoconstricción. Sin embargo, va a diferir en lo que es el efecto del receptor H1 con el receptor H2, ya que mientras que el H1 va a producir un efecto que va a ser corto, de corta duración, del H2 va a producir lo que justamente es la acumulación del AMP cíclico y lo que va a prolongar este efecto. A nivel del sistema nervioso, como ya había mencionado, se relaciona más lo que es el receptor H3 y vamos a tener lo que es la regulación del ciclo circadiano, y es por eso que la histamina se relaciona mucho con lo que es la vigilia. Justamente lo que es la alimentación, la histamina reduce lo que es el apetito, la inmunidad, que se relaciona justamente con el H4, que tiene un rol importante en cuanto a lo que es la quimiotaxis, y bueno, el aprendizaje, la memoria y la temperatura corporal. Con respecto al aumento de la permeabilidad, eso es bastante interesante porque lo que hace es que, si bien genera lo que es un efecto de vasodilatación, vamos a tener también que aumenta la permeabilidad vascular y también interrumpe lo que son las uniones intercelulares por este mecanismo roba-roca. Cabe mencionar que una vez cuando se libera, se une este receptor de la hemoglobulina E con el receptor que se va a encontrar a nivel de los mastocitos o los basófilos. También va a haber liberación de lo que es la fosfolipasa 2, por ende vamos a tener liberación de leucotrienos y vamos a generar mucho lo que es la quimiotaxis. Bueno, para el mecanismo de acción de la histamina, bueno,
Lo que vamos a ver es que la histamina no va a bloquear en sí al mastocito. El mastocito va sí o sí a liberar su histamina. Es lo normal, es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque este mastocito ya está sensibilizado por medio de una inmunoglobulina E. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, vamos a ver que estas moléculas de histamina van a viajar por medio del espacio y van a llegar a sus receptores H1. Entonces, es en estos receptores H1 donde van a surgir diferentes efectos. El principal mecanismo sigue siendo el mismo, como ya lo explicó mi compañera, es una proteína GQ, y como ya lo he mencionado, vamos a pasar por... ¿Cómo se llama? PLC, ¿qué sería? Fosfolipasa C. Ok, va a agarrar a su PIP2, y de la PIP2 va a formar el diacilglicerol y el IP3. El IP3 va a estimular canales de calcio, aumentando el calcio intracelular, mientras que el diacilglicerol lo que va a hacer es fomentar la acción de la proteína quinasa C. Es así como vamos a llegar al núcleo, donde el factor nuclear kappa beta va a estimular la expresión de citoquinas proinflamatorias, así como la presentación de antígenos. Entonces, como nosotros estamos bloqueando, estamos haciendo que acá no llegue, nada de esto que están viendo va a pasar. Nada de fosfolipasa C, nada de diacilglicerol, etcétera, no va a pasar. Por favor, especifica bien que este receptor, ¿qué tipo es? H1, ¿cierto? Sí, H1. Porque ¿Ok? nosotros cuando usamos antihistamínicos son principalmente anti-H1 y anti-H2, ¿cierto? H3 y H4 no. No. Bueno, bloqueamos la llegada de la histamina, bloqueamos la unión de la histamina, y así como no surge este efecto y no va a surgir nada de lo que es la vasodilatación, ni lo que es la sensación de picor en las neuronas. ¿Ok? ¿Sí? Por otro lado, ¿alguien tiene papel para poder borrar? Vamos a hacer una apoyada la próxima Para que tu vida sea nos dé una moto. Dios mío, no sale. Dios, esta pizarra ya está hasta el queque. Pero bueno, lo que vamos a ver acá es que los antihistamínicos de primera generación van a tener este poder de traspasar la barrera hematoencefálica. Como van a pasar la barrera hematoencefálica, van a poder llegar al sistema nervioso central. Y es aquí donde pueden llegar, no sé si lo puedes agrandar. Sí, para el otro. Ya, van a llegar al hipotálamo y es aquí donde vamos a encontrar el núcleo del sueño y vigilia. Simple y sencillo, lo que va a pasar es que a mayor cantidad de histamina vamos a prolongar y vamos a estimular lo que es la vigilia en la persona. Mientras que a menor histamina, lo que va a pasar es que vamos a pasar a un estado de sueño no REM. Ahora, ¿qué sucede? Que el antihistamínico hemos quedado que no hace que la histamina no salga. La histamina va a estar ahí. Lo que va a pasar es que la histamina no va a poder llegar a su receptor. Y como ya explicó mi compañera, este receptor es H3, ¿no? En el sistema nervioso central. Ok. Como también se puede bloquear este receptor por los antihistamínicos, porque puede llegar a pasar, y es lo que va a pasar en los de primera generación, se va a estimular este sueño no REM, y como lo mencioné al inicio, en los accidentes de tránsito con peatones, aquellos que consumen estos antihistamínicos van a estar en un estado de no vigilia, no van a estar atentos, sus sentidos no van a estar al 100%. ¿Ok? Y entonces se va a disminuir la activación del tálamo y la corteza, y con esto pues el paso al sueño no REM. ¿Ok? Solo para agregar, ¿ok? Cuando aumenta la histamina, dale suma a tu cuadrito, por favor. ¿Ok? Cuando aumenta la histamina, ¿qué dice ahí? ¿Que baja quién? El GABA, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, si es que baja el GABA, ¿te da más sueño o menos sueño? Menos sueño, ¿cierto? En cambio, si baja la histamina o baja la acción de la histamina, ¿ok? Se va a liberar una gran cantidad de ¿qué? De GABA, ¿cierto? Y ustedes saben que el GABA, ¿qué es? El neurotransmisor inhibidor por excelencia, ¿cierto? Sube un poquito, por favor. Y acuérdate, y mira, que ahí también está incluido, ¿qué cosa? La acetilcolina, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cómo se llama todo ese sistema? ¿Qué dice arriba? El sistema activador reticular.
LAR, ¿cierto? Que me imagino que Morfo 4 ya les he enseñado para qué sirve. ¿Ok? El famoso SAR, ¿cierto? Siguiente. Ya. Bueno, pasaremos con una enfermedad que es la rinitis alérgica. Madre, qué bonito gráfico. ¿Verdad? Bueno, en este gráfico lo que vamos a explicar es primero la sensibilización y luego lo que va a pasar en sí en la enfermedad. En un primer momento lo que va a pasar es que van a llegar los alérgenos, ya sea virales o simplemente de lo que puedes tener a tu alrededor. Por ejemplo, algunos son alérgicos al polen y el polen no es de un virus, es simplemente algo que está ahí. Llega el alérgeno, va a estimular a lo que son, va a llegar y se va a juntar con la célula de, presentadora de antígenos, la célula dendrítica, y lo que va a hacer es activar a este linfocito T naif o novato, el cual va a pasar a ser un linfocito TH2. Y este TH2 lo que va a hacer es liberar interleuquina 4, interleuquina 13, y que se va a conectar, bueno, va a hacer unión con lo que es el linfocito B novato, o linfocito B no maduro, y va a hacer que estos liberen también inmunoglobulina tipo E, haciendo de que se puedan unir a sus receptores de inmunoglobulinas. Como está conectado a la inmunoglobulina tipo E, a los receptores, va a ser en los linfocitos B de memoria y en los plasmocitos. ¿Ok? ¿Claro? Ya. Ya tenemos a nuestro linfocito B de memoria, nuestro plasmocito secretando inmunoglobulina C, y con eso vamos a tener a mastocitos también con inmunoglobulina E en su receptor, y vamos a tener a lo que son los basófilos. ¿Y alguien se acuerda de qué moléculas tienen los mastocitos y las basófilos dentro de sí en su citoplasma que van a liberar la histamina? Perfecto. Entonces esta histamina se va a liberar en un segundo momento donde el alérgeno vuelva a llegar, el polen vuelve a llegar, ¿ok? Llega, se conecta y va a pasar a la liberación de diferentes citoquinas proinflamatorias o la histamina en sí, como lo puede ser la interleuquina 4. ¿Qué va a hacer la interleuquina 4 en el vaso? Va a permitir un aumento de la permeabilidad vascular, haciendo que haya una no una vasodilatación, pero sí una salida de las proteínas y en sí células inflamatorias de la sangre. También tenemos a la interleuquina 9, interleuquina 4 e interleuquina 13, las cuales también van a activar estos basófilos y mastocitos, ahora sí para la liberación de histamina. Ya, eso principalmente. Pasamos a hablar acerca de lo que son las indicaciones clínicas en general con respecto a los antihistamínicos. En este caso estamos hablando de los que bloquean el receptor H1 y van a ser de tipo de primera generación y de segunda generación. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la primera y segunda generación? Exacto. Primero tenemos que los de primera generación van a producir mayor sedación porque justamente a diferencia de lo que son los de segunda generación tienen un perfil, son más lipofílicos, ¿verdad? Y estos va a hacer que sean más permeables a lo que es la barrera hematoencefálica, a diferencia de los de la segunda generación, que si bien son liposolubles son en mucha menor cantidad, y aparte estos tienen un mecanismo adicional donde participa lo que es la glicoproteína P, que expulsa de la barrera hematoencefálica lo que son justamente los antihistamínicos de segunda generación. Justamente ese es uno de los efectos que se menciona acá. También hablamos un poco de lo que es el cinetismo, que justamente son los mareos que se producen ante el movimiento y que se relacionan con las alteraciones vestibulares. También tiene propiedades antieméticas o antináuseas. También se ha descrito, pero estos sobre todo son efectos a nivel de todos los receptores, pero ya enfocándonos en lo que son los usos clínicos de los antihistamínicos que bloquean el receptor H1, se trata sobre todo de lo que son las reacciones alérgicas. Principalmente dentro de las reacciones alérgicas tenemos la rinitis, la urticaria, la dermatitis, el angioedema y el asma. Pero para clínica hay dos de estas que no se utilizan, antihistamínicos. ¿Alguien podría decirme cuáles son? ¿Cuál? Angioedema y... ¿cuál más? El asma. Exacto.
pasa. Ya, no se utilizan, si bien tienen el mismo mecanismo, va a haber degranulación de los mastocitos, va a haber participación del rol de la histamina, tenemos que tener en cuenta que aquí van a actuar otros mediadores inflamatorios que van a poseer, pues no van a permitir que el rol de la histamina sea, de los antihistamínicos sea principal. Por ejemplo, en el angioedema vamos a tener lo que son las cininas peptídicas, como lo es la bradicinina o la calicreína, que pues también van a no permitir que haya un efecto de los antihistamínicos a nivel de esas patologías. Tenemos la rinitis alérgica, como ya ha explicado mi compañero. Aquí sí se utiliza lo que son los antihistamínicos, sin embargo estos van a ser segunda línea. La primera línea de tratamiento aquí van a ser los glucocorticoides inhalatorios, en donde sí es primera línea es la urticaria, especialmente de tipo crónica. En la dermatitis atópica también se utiliza, por ejemplo, los antihistamínicos de primera generación, sobre todo la difenidramina, pero no para tratar la dermatitis per se, sino para utilizar ese efecto sedante que tiene para que el paciente pierda la sensación de escozor, que es como una especie de dolor que se presenta justamente en esta dermatitis atópica. Para lo que es el tratamiento de la cinetosis y alteraciones vestibulares, aquí también tenemos dentro de los más efectivos la escopolamina, pero este no es un antihistamínico. ¿Alguien podría decirme qué es la escopolamina? No se preocupe, yo no me decepciono. Estoy acostumbrado a usted. Un antimuscarínico, ¿verdad? Ya. Y bueno, Han pasado 3 semanas de que le han explicado eso. y también tenemos lo que son los antihistamínicos de primera generación. No obstante, recordemos justamente su efecto sedante. En algunos pacientes se evita este efecto y se utiliza en su lugar lo que es la ciclicina y la meclicina. Y también se puede utilizar terapia dual, como es la escopolamina o el antihistamínico de primera generación con la efedrina o la anfetamina. Aquí tenemos más usos clínicos, generalmente acá destaca lo que es la sedación. A ver, dale zoom por favor. Ah, ya, sí, sí. Aquí sobre todo los comentarios con respecto a la actividad anticolinérgica y bueno, en general con respecto a la sedación. Y ahí se ve la diferencia pues bastante marcada con respecto a lo que es la sedación moderada, generalmente en antihistamínicos de primera generación y los de segunda. ¿Qué has revisado sobre la clorfenamina? Pues ¿Se sigue usando la clorfenamina? sí, sí se utiliza así. Sobre todo para lo que son los compuestos de antirresfríos, sobre todo, como componente. Pero de hecho, o sea, si ustedes revisan guías europeas, ¿sí? La clorfenamina ya no se usa para nada. Ni la clorfenamina ni la clorfeniramina. ¿Por qué? Porque de hecho los antihistamínicos de primera línea ya no se usan, sube por favor. Perdón, de primera generación, ya no se usan ni para urticaria, ni para rinitis, ni para dermatitis. Doctor, y en angioedema, si mi paciente llega por emergencia con urticaria y se le está cerrando la garganta, ¿qué uso? ¿Usas clorfenamina? No es cierto. ¿Qué usas? Si me has dicho que lo que predomina son bradicininas y calicreínas, que son vasodilatadores, ¿qué tienes que darle? Vasoconstrictores, ¿cierto? ¿Qué vasoconstrictor principalmente? La acuérdate, para alergias se usa epinefrina. ¿Ok? Cuando se le cierra la garganta al paciente, cuando está haciendo angioedema, se usa epinefrina. Y cuando lo que quieres es subir la presión arterial, porque quieres hacer vasoconstricción potente, ¿utilizas qué cosa? Norepinefrina. ¿Ok? Acuérdate, la norepinefrina tiene más afinidad por alfa que por beta. Mientras que la epinefrina tiene más afinidad por beta que por alfa. ¿Ok? Dejen de estar usando clorfenamina, ¿no? Ya no se usa. Tiene indicaciones bien puntuales. Por ejemplo, la cinetosis. Sí. ¿Ok? La cinetosis sí se sigue usando clorfenamina. ¿Ok? Porque no hay otra, pero si no, no. ¿Ok? Sí. Cuando lleguen a su casa, pregúntenle a sus mamás o a sus abuelitas, antes había un medicamento que se llamaba el desenfriolito. ¿Ok? Que las mamás lo usaban no para las alergias, sino para que su chibolo deje de jorobar la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era dulce, era como un caramelo, de verdad.
¿Ok? Y a los chibolos los tenían pepeados todo el día. ¿Ok? Y van a leer también que ningún antihistamínico se usa ¿debajo de qué edad? ¿A partir de qué edad se usan los antihistamínicos? 2 años. De los 2 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el primer año, hasta los 2 años, puede generar ¿qué cosa? Problemas del desarrollo del sistema nervioso central. O también puedes generar ¿qué cosa? Problemas ¿de qué? ¿Qué vas a deprimir? Bulbo raquídeo, pues. ¿Ok? Ojo, ningún antihistamínico se usa por debajo de los 2 años, ¿no? Salvo que sea una emergencia, y en emergencia no usas un antihistamínico per se. ¿Qué usas? Epinefrina. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Dejen de usar profenamina, por el amor de Dios. Sus compañeros lo van a mencionar, pero porque todavía se usa en Perú, pero no es de primera línea para nada la profenamina. Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento de la rinitis alérgica, debemos tener en cuenta que esta justamente va a ser lo que es la inflamación del revestimiento interno de la nariz. Y va a clasificarse de 3 formas, pero en sí son 2. La perenne y la que es estacional. La estacional corresponde justamente a solo son episódicas. Es perenne. Perenne, perdón. Y se va a relacionar, por ejemplo, con alérgenos que se encuentran en una estación en específica, como podría ser ¿No es la reinada que jura que es alérgica? Pero yo digo que es COVID. ¿Te has hecho tu descarte? Sí, tengo literalmente todas las cosas de Lo que tendría tu compañera que sería, ¿rinitis estacional o rinitis perenne? perenne. Okay. ¿Por qué? Porque el cambio de clima ya se ve hace mucho, ¿cierto? Ok, vamos a ver cómo tratas a tu compañero. Con respecto a la rinitis alérgica, como mencioné, corresponde a alérgenos que corresponden a una estación en específica y bueno, pueden ser también con relación al clima. Y la perenne, que se relaciona con, por ejemplo, alérgenos que se encuentran dentro de los interiores, sobre todo se relaciona con lo que son ácaros, con la caspa de los animalitos, sobre todo de gatos. Y bueno, en sí es el pelo, ¿no? La sintomatología clásica es la congestión nasal, la rinorrea, el estornudo y el picor o el prurito nasal. Dentro de la clínica, como nosotros buscamos tratar, uno es identificar y eliminar aquel alérgeno que está produciendo justamente esta reacción alérgica. Segundo paso, si es que no se pudiera identificar, se complementa con farmacoterapia y finalmente con inmunoterapia. En el primer paso tenemos justamente lo que es identificación y eliminación de lo que son los factores ambientales. En el caso de los alergenos tenemos a los ácaros del polvo caseros, y en este caso se dan recomendaciones. Por ejemplo, el hecho de lavar la ropa a una temperatura mayor a 55 grados cada semana, deshumidificar mayor 50% y eliminar, por ejemplo, los reservorios como van a ser los peluches, las alfombras, todo aquello que pueda contener ácaros. Y con respecto a las mascotas, generalmente se pide que si es que en este caso fuera el alergeno causante de la rinitis, pues ya no vivas con la mascota, o que bueno, al menos trates de que esté en una habitación separada a la del paciente. También eliminar los reservorios, como mencioné, las alfombras, los tapetes, muebles afelpados donde se puedan almacenar el pelo de esos animalitos. Y bueno, ¿Estás incentivando que voten a las mascotas? No me parece. En el artículo decía erradicación. Bueno, grabando, ¿no? Y bueno, y en el caso, pues bañar con frecuencia a la mascota. Puedes arrendar aquí. Bueno, con respecto a la farmacoterapia, principalmente vamos a entender nuevamente lo que es el uso de los antihistamínicos, los congestionantes, corticoides intranasales y orales, estabilizadores de mastocitos, anticolinérgicos, incluso antagonistas de los receptores de leucotrienos, pero estos están en estudio y la verdad
con respecto a los artículos que he leído, la mayoría como que se contradice y todavía no está muy seguro si es que estos realmente son útiles para la clínica. ¿Para qué? Para... Rinitis alérgica. Ah, sí. Eso es algo. ¿Puedes poner acá, por favor? Desde acá. Más acá, mejor. Ya. En sí, lo que se preferiría, tenemos tres tipos de monoterapias: la intranasal con corticosteroides, la monoterapia con antihistamínicos orales y la terapia con antihistamínicos intranasales. Lo que se prefiere es lo que son los corticoides intranasales. Son los más efectivos, tienen un mayor abarque de toda la sintomatología que podría desarrollar lo que es la rinitis alérgica, incluyendo la congestión nasal, a diferencia de lo que podría ser la monoterapia con los antihistamínicos. Eso es algo que difiere, ya que los antihistamínicos per se solo tratan lo que son las reacciones alérgicas involucradas a la primera fase de la reacción alérgica, sin incluir a la congestión nasal. El problema de este tratamiento es que depende mucho de lo que el paciente decida. Si es que, por ejemplo, para el paciente se le es tolerable pues utilizar estos corticoides que son intranasales, que son aerosoles, se puede proceder con esa monoterapia. En el caso de que no lo tolere, se procede con lo que es la terapia con antihistamínicos orales. Empezamos por acá. En caso del control de los corticoides fuera inadecuado, vamos a añadir lo que es un antihistamínico intranasal o la oximetalocina, pero nunca se pueden combinar esas dos monoterapias. O sea, algunos pensarán que se pueden combinar, pero realmente en estudios no se ha demostrado que haya una mayor eficacia a comparación de lo que es el grupo placebo, y tampoco se añadiría lo que son los antagonistas de los receptores de leucotrienos. En el caso el paciente no tolere esa terapia, se procede con la que es la de antihistamínicos orales. Si el control es inadecuado, se añade un descongestionante, pero debemos de tener en cuenta lo que son los efectos, como lo van a ser los dolores de cabeza, la serostomía, la hipertensión y los nervios. Se puede añadir, bueno, según este artículo, se puede añadir lo que son los antagonistas de los receptores de leucotrienos, pero como mencioné, la evidencia es bastante... se contradice. Y pues, como ya mencioné, no se puede mezclar. Y con respecto a la monoterapia de los antihistamínicos intranasales, se puede combinar con lo que es un corticoide intranasal, pero debemos tener su tiempo, que es limitado, al igual que cuando combinas lo que son los corticoides intranasales con la oximetazolina, que debido a los efectos adversos solo podemos usarlo 3 días como máximo. Por ejemplo, de todos estos que están mencionados acá, el único que pertenece o es un antihistamínico de vía intranasal o vía inhalatoria es la celastamina, y generalmente se combina con la que es la fluticasona. Y bueno, con respecto a los corticoides inhalatorios, vamos a tener a lo que es la triamcinolona, la budesonina y el propionato de fluticasona. En este caso, como mencioné, volviendo al caso de nuestra compañera Reinaga, depende mucho de lo que el paciente prefiera. Si es que, por ejemplo, quisiera abarcar la sintomatología de forma mucho más amplia, abarcando, por ejemplo, lo que es el prurito nasal, lo que son los estornudos, lo que es la rinorrea, todo eso podría utilizar un corticoide del tipo inhalatorio. Pero en caso esto resulte muy incómodo para el paciente, lo cual es en la mayoría de los casos, se puede proceder con lo que es un antihistamínico de tipo oral. Ok, entonces, a ver, vamos por partes. En resumen, viene un paciente con rinitis alérgica, ¿qué es lo primero que le deberías decir? Como tú dijiste que bote su perrito, ¿no? Tú lo dijiste, yo no lo dije. ¿Ok? Solo dije. Tenemos que eliminar el alérgeno, ¿cierto? ¿Ok? Si es que es el polen, si es que es los pelos de la mascota, ¿ok? Los pelos de la mascota. Si es que es el polen o el polvo, lo mismo, ¿ok? Si no funciona eso, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué te dice la guía? Lo más fácil, corticoides intranasales, no inhalados, o sea, no se vayan a confundir. Son corticoides intranasales, vienen con un aplicador distinto y en una concentración distinta para aplicar directamente a la nariz. Pobre que en el examen pongan corticoides inhalados, los jalo, ¿ok?
¿Qué corticoides entonces? Intranasales. ¿Ok? Y a ti también te va a jalar la oreja por poner ahí inhalatorio. Así decía en el artículo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok? Ay, Y si no bueno, funciona, ¿qué haces? en el caso de que utilicemos corticoides intranasales, se puede añadir lo que es un antihistamínico intranasal, ¿Ok? Intranasal también, ¿cierto? Sí. ¿Ok? como la acelastina. Y si no funciona, En este caso, se puede utilizar lo que es la oximetalocina, pero tenemos que este solo se utiliza en casos muy graves y máximo 3 días. ¿ok? Y si no funciona eso, para pasar oral, ¿qué tienes que decirle? Preguntarle al paciente qué es lo que más le molesta, ¿cierto? ¿Ok? Y ahí tienen a la izquierda, dale suma a tu imagen, por favor. A tu tabla eso. ¿Ok? ¿Qué le vas a dar si tiene qué síntomas, cierto? Claro, eso es lo que yo ya les mencionaba. Si es que queremos abarcar todos los síntomas, bueno, al menos tenemos, miren, con respecto a lo que es la inflamación, la congestión, la rinorrea, estornudos, prurito nasal y síntomas oculares, algo que me olvidé mencionar es que en la rinitis alérgica generalmente viene acompañada con lo que es la rinoconjuntivitis alérgica, y justamente aquí es donde se podría utilizar también los corticoides intranasales. Como mencioné, en el caso de los antihistamínicos en general, podríamos abarcar todo, pero si se dan cuenta, no abarca la congestión nasal. Así que, ya que eso se trata de lo que es una reacción alérgica, la fase tardía de una reacción alérgica, que justamente es cuando ya hay lo que es la liberación de mediadores inflamatorios, como lo vendría a ser la interleucina 4 y la 3. Ojo, que en el examen te voy a poner, ¿ok? Cada uno de los síntomas y tú vas a decidir qué fármaco darle y cuál no. Pero bueno, te quejes. Esa tabla está bien simple, bien práctica. ¿Ok? Por ejemplo, si te digo que al paciente le molesta la congestión nasal, ¿te vas a dar antihistamínicos de primera y segunda generación? ¿Ok? Igual es una cosa. Bueno, el otro paso vendría a ser lo que es la inmunoterapia, pero por fines prácticos, ¿sabe? Ahí queda. Sí, ahí queda. Lo mataste. Ya. No, ¿cuándo? Bueno, esto es un resumen. Si es que quieren ver lo que es los síntomas por estaciones, si es perenne, estacional, episódico, si es intermitente o persistente, si es leve, muy fuerte, depende del paciente, tiene que ser un panorama un poco más amplio. Ya pasé. Ok, nos queda poco tiempo, así que vamos a empezar a acelerar un poco las cosas. Así que tenemos aquí a la fisiopata de la urticaria, donde vamos a ver principalmente una estimulación por medio de los eosinófilos, liberando factor tisular, el factor 3, el cual por medio de la cascada de coagulación va a estimular a la protrombina a transformarse en trombina, y es la trombina la que va a la vez estimular a lo que es el complemento, liberando lo que son C5A. La C5A va a llegar a los basófilos, y es en los basófilos donde también puede activar la degranulación, y la degranulación va a ver lo que es las histaminas, las proteasas y la interleuquina 4. Por otro lado, también tenemos la linfoproteína estromal del timo, o tímica, junto con la interleuquina 25 y la interleuquina 33, las cuales van a estimular a célula T o linfocito T para liberar también lo que son la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Estas interleuquinas, en conjunto con un eosinófilo, el cual puede estar liberando la EPO, van a generar que el mastocito también pueda liberar histamina. Ya tenemos dos vías por las cuales están liberando histamina. Y también por abajo podemos ver cómo una infección, el estrés o la deficiencia de vitamina D puede estimular a otro mastocito también a liberar histamina. Entonces estamos viendo que hay diferentes vías por las cuales se va a liberar histamina, y esto va a causar que haya una vasodilatación y la salida de eritrocitos como proteínas, que va a causar una inflamación en lo que es la piel. ¿Ok? Simple, sencillo. Ya. Siguiente. Ahora, con respecto a las indicaciones clínicas de la urticaria, para ir de forma rápida debemos saber que existe con respecto a la duración del tiempo, y el punto de corte son 6 semanas. Antes de 6 semanas se considera aguda, y después de 6 semanas es el tipo crónica, y la crónica se clasifica a su vez en lo que es la urticaria espontánea o idiopática, la física o inducida y la autoinmunitaria.
Hay que diferenciar de forma clínica cuál es la diferencia entre lo que es la urticaria y lo que es el angioedema. Si bien van a ser bastante similares, podríamos decirlo que primero es donde se ubica la reacción alérgica. En este caso, en la urticaria se ubicaría a nivel de la epidermis o la dermis superficial, y en el caso de lo que es el angioedema se produce a nivel de la dermis profunda y el tejido subcutáneo. En este caso, con respecto a los síntomas, va a presentar prurito, en el caso del angioedema no. Con respecto a la localización, generalmente se localiza a nivel del tronco, a nivel del pecho, el abdomen, la espalda, y acá va a ser alrededor de ojos y boca. Ahora, ¿podría decirme aquí cuál le corresponde a urticaria? De estas 4 imágenes. Dale un buen número. Ah, ya. 1, 2, 3, 4. La 4, ¿verdad? Pásale por un clic. Sí. Lo peor de todo es que en la clínica, cuando estén trabajando, al 4 le van a dar clorfenamina, ¿se acordaron? Justamente esto sirve para diferenciarlo, ya que, como les expliqué, esta no es, ¿ya? Esto es angioedema. Con respecto a las causas, debemos saber que tenemos los alergenos, que ya se han mencionado previamente. Luego tenemos lo que son los pseudoalergenos, que generalmente se reaccionan a lo que son las reacciones alérgicas a la comida, como van a ser alimentos que contengan salicilatos o que promuevan lo que es la liberación de la histamina. En este caso tenemos la fresa, el atún, sobre todo. Enfermedades sistémicas. Alimentos que tengan salicilatos. Sí, salicilatos. ¿Qué alimentos tienen salicilatos? Frutas como la fresa. ¿Ya? Me parece que las uvas también. Enfermedades sistémicas, mordeduras, picaduras de insectos. Con respecto a los medicamentos, vamos a destacar que la reacción alérgica más común, al menos en la epidemia que he visto acá en Perú, son los AINES. Es más, a mi hermano y mi hermana son alérgicos a los AINES y han sufrido una reacción de urticaria. ¿Y tú no? No. ¿Seguro? ¿Pero? Sí, es que en el colegio daban ibuprofeno sin prescripción y pues mis hermanos les dieron en momentos diferentes, pero sí, los dos sufrieron esta reacción alérgica. ¿Y te parecen mucho a tus hermanos? Pero sí busqué epidemiología para sustentar esto. Es que es bien raro que tú no tengas. ¿Tus otros hermanos son varones? No, ¿O tienen varón y mujer? pero no. Ya, eso está raro, ¿sabes? Normalmente las familias son bien alérgicas. Pero yo no soy. Ya, bueno. Con respecto, también tenemos los antibióticos etalactámicos, la vancomicina y los opiáceos. Con respecto a las infecciones, justamente esas van a ser las principales causas en niños que van a desencadenar lo que es la urticaria de tipo aguda y van a exacerbar lo que es la sintomatología a nivel de la urticaria crónica. Con respecto a la clínica, pues se pueden utilizar pruebas, pero la verdad es que simplemente es por descarte. No te hagas bolas, Ya. simplemente ver si el paciente tiene urticaria o no tiene urticaria. Ajá. Si les explica más en el examen les voy a preguntar eso. Ya, no voy a decir nada. Puedes agrandar eso. Solo diferencialo de lo que es la vasculitis, que se hace mediante una biopsia, y bueno, la angioedema, que ya les expliqué cómo se diferencia. O sea, esto. No, No es se el puede. mismo proyecto. ¿Cuál es vasculitis me has dicho? Con Una de esas imágenes de vasculitis, no. no, pues. Ah, ya. Ok, sí, creo que sí. Bueno, primero se inicia con lo que son antihistamínicos de segunda generación. En caso sea necesario, esta guía destaca que puede aumentarse la dosis hasta 4 veces. Y este periodo tiene que ser más o menos de 2 a 4 semanas. Si los síntomas son intolerables, se procede a añadir lo que es el omalizumab. Y en caso este fuera necesario, o bien se aumenta lo que es la dosis o se acorta el intervalo de tiempo en el que se A da. esas alturas del curso, ¿qué significa omalizumab? Colonizado del sistema Sí, es inmune. humanizado. Del tumor. ¿Actúa a nivel de qué? El sistema inmune. Del sistema inmune, ¿cierto? Específicamente, ¿con quién? Con interleuquina 5, ¿cierto? Porque la interleuquina 5 produce ¿qué cosa? Inmunoglobulina. La producción de eosinófilos. Sí. Y en el caso
caso de que este fuera el control inadecuado, dentro de 6 meses se puede añadir lo que es la ciclosporina. Justamente es lo que mencionaba. Puede pasar. Hay diferencias con otras guías, pero en resumen se diferencian No te das que... bolas, o sea, al final no hay un consenso sobre qué le das al final. Claro, solo destacar que algunos dicen que, o sea, no tienes que esperar que los síntomas se exacerben o el paciente no tenga reacción para aumentar la dosis. O sea, tiene justificación para aumentar la dosis a pesar de que el paciente esté bien, para que pues la reacción sea más eficaz. Ya, así. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bueno, Entonces, antes de continuar, en resumen, para urticaria en primera línea quedamos Antihistamínicos de de segunda primera y generación. segunda generación. Segunda De generación. segunda generación, ¿cierto? ¿Cuáles son de segunda generación? Por ejemplo, Cetiricina, cetiricina, loratadina. loratadina. Se prefiere la loratadina porque se tiene que, no se da tan frecuente porque es 24 horas. Exacto. ¿Ok? En el levocetirizina. Para paciente que tiene rinitis alérgica, primera línea, corticoides inhalados, ¿no? De verdad, les apuesto que en el examen se van a equivocar. Se lo afirmo, debe haber 2 o 3 que se van a equivocar. Pero así está. ¿Ok? Ya, y si no funciona, pasamos a orales, ¿cierto? ¿De primera generación? Es que no han prestado atención. ¿De primera o de segunda? De segunda generación, ¿cierto? Ok, para rinitis, ¿qué se prefiere? En antihistamínicos. ¿Qué antihistamínico? Si es que no es lora, ¿qué será? Cétrico. ¿Ok? pero no que eso no soluciona la congestión. Esos son los... O sea, para la rinitis como tal, sí. Y luego, ¿qué hacías? Le preguntas al paciente qué síntomas tiene, para ver si es que basas con lo que tú le das suficiente o si le tienes que añadir otro medicamento. Y le repito, en cualquier parte de la guía te dice que uses clorfenamina, ¿no es cierto? Para nada. ¿Ya? Es un poco más digerible, pero no hay mucha diferencia. Bueno, continuando con la farmacocinética, sabemos que los antihistamínicos están divididos en 2 grandes grupos, los de primera generación y los de segunda generación. Estos van a tener una diferencia en si uno es más lipofílico o menos lipofílico. ¿Cuál es el más lipofílico entre estos 2 grupos? Los de primera generación. Estos van a atravesar la barrera hematoencefálica. Y bueno, todos estos tienen como absorción la vía oral. Si les pregunto cuál tiene más efectos anticolinérgicos, ¿primera o segunda? Primera. Primera, ¿cierto? Porque se acuerdan que hablamos de acetilcolina hace un momento cuando estábamos hablando de los efectos. Sí. ¿Ok? Si tienen que hacer algo, cuando alguien tenga la culpa, siempre echen la culpa a los de primera generación. Son los peores en todo. Sí. Así como ustedes le echan la culpa al profesor de que jale, igualito. Todos estos tienen absorción por vía oral, intravenosa e intramuscular. Y bueno, el dimenidinitrato tiene como un plus la absorción por vía rectal. La distribución de la difenidramina, bueno, este tiene un volumen de distribución de 3 a 7 litros por kilogramo, una unión a proteínas plasmáticas de 82% y un tiempo de vida media de 2.5 a 9 horas. El dimetiditrato tiene un tiempo máximo de 4 a 5 horas. La clemastina tiene una unión a proteínas plasmáticas de 72% y un tiempo de vida media de 12 Ahora que a lo recuerdo, 43 la horas. clemastina tiene una indicación. ¿Han leído algo sobre eso? Me suena la clemastina. Creo que es la que viene tópica para urticaria, ¿o me equivoco? Creo que sí, pero no estoy segura si era la clemastina. Lo buscan ya y lo ponen cuando no necesitan por corregir, porque hay algo más ahí sobre clemastina. El metabolismo de todos estos grupos va a ser a través del citocromo P450. Esto va a inducir a su expresión. Si es por el citocromo P450, voy a tener cuidado de darle con qué fármacos.
Con warfarina, ¿qué más? Ferritoína y valproato. Siguiente. Eso sigue siendo háblame de la clorfeniramina nada más y pasamos a segunda, por favor. Bueno, la clorfenamina también es altamente lipofílico, por lo que va a atravesar la barrera hematoencefálica. Tiene como absorción de la vía oral, intramuscular, intravenosa y subcutánea. Un volumen de distribución de 3 a 10 litros por kilogramo, una unión a proteínas plasmáticas de entre 69 a 72% y un tiempo de vida media entre 12 a 43 horas. Su metabolismo también va a ser a través del citocromo P450 y su excreción es renal. Okay. Bueno, continuando con los antihistamínicos de segunda generación, como los mayores representantes tenemos a la cetiricina. Solo como dato adicional, ¿no? Acuérdense que la difenidramina es de primera o de segunda. De primera, ¿ok? Por más que parezca de segunda. Ustedes dirán, doctor, entonces, ¿por qué es tan común la difenidramina? Porque de todos los de primera generación, el que menos efectos colinérgicos y menos sedación tiene es la difenidramina. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no los tenga. ¿Estamos? ¿Okay? ¿La difenidramina es el Alegra o es la fexofenadina? ¿Alguien ha usado Alegra alguna vez? ¿No? ¿Alegra es fexofenadina o difenidramina? Gracias por tu apoyo. ¿Okay? Háblame de Seti y Elora, por favor. Estos son los mayores representantes de los antihistamínicos de segunda generación. Su absorción va a ser a través de vía oral. Ambos tienen el metabolismo a través, la cetiricina tiene el metabolismo a través del citocromo P450, en cambio la loratadina a través del citocromo P3A4, 2D6, y bueno, ambos tienen como excreción de tipo renal. ¿Verdad? Por favor, no se vayan a confundir. Una cosa es que sean de primera y de segunda generación y otra cosa es que sean anti-H1 y anti-H2. Sí. ¿Okay? Me imagino que al momento de hablar del mecanismo de acción en seguridad les van a decir, ¿cierto? ¿Ok? Eso hablamos sobre farmacodinámica. Bueno, La clorfeniramina, no, la clorfeniramina es la que más produce sueño, ¿ah? Ahí sí están equivocados. La que produce más sueño es la clorfeniramina. Le han puesto la que tiene menos tendencia a producir somnolencia. Sí. ¿Sí? Eso sí lo corrigen, ¿ya? Ya. ¿Ok? Siguiente. Pasamos a la parte de seguridad, por favor. Luego vemos eficacia. Ok, ahora sí. Bueno, en el caso de la tabla de seguridad, sabemos que los de primera generación todos van a inducir a la somnolencia. Bueno, en el caso de la difenidramina, el uso prolongado de esta va a conducir a una disminución del flujo salival. Las contraindicaciones de la difenidramina podrían ser los problemas respiratorios, el glaucoma, hipertiroidismo, hipocalemia y las úlceras pépticas. Esta tiene un tipo de seguridad C, por lo cual no va a ser la de primera línea para las embarazadas y se tiene que evitar en la lactancia. Como interacciones tenemos a los depresores del sistema nervioso central, ya que estos van a inducir más a la somnolencia. La epinefrina, heparina y MAO y sulfonilureas interactúan con la difenidramina, ya que estos van a reducir su efecto. Y bueno, también la exposición al sol, ya que estos pueden conducir a una fotosensibilidad. ¿Y por qué produce sequedad de boca? Con la unión a receptores hematolinérgicos. ¿Sí? Porque ustedes sabrán que el parasimpático trabaja con quién, con el nervio 7, que es el facial, y con el nervio 9, que es el glosofaríngeo, ¿cierto? El nervio 7 ¿qué rama? El ganglio óptico, que inerva ¿a quién? A la parótida, ¿cierto? Y el 7 es el que da el ganglio óptico, no, el 9, sí. Y el 7 da ¿qué rama? El ganglio submandibular, que inerva ¿a quién? A la submaxilar y a la sublingual.
¿ok? Por eso se inhiben y producen sequedad de boca. Eso les han enseñado en Monco 3, ¿no? Supongo. Ustedes también van a decir que es virtual. Bueno, como otro dato importante tenemos que la clemastina tiene interacción con tiene interacción ototóxica como la vancomicina, que este es un antibiótico, y bueno, también todos estos van a tener interacciones con los dispersores del sistema nervioso central, ya que van a inducir más a la somnolencia. Importantísimo, ya que se compone a una paciente embarazada que viene con urticaria, perdón, con urticaria. ¿Le dan a dar de primera generación? No, ¿cierto? ¿Le dan a dar clorfenamina? ¿Sí? Pero si viene en el caso clínico, ¿le ponen contraindicado o no se recomienda? Contraindicado es seguridad C. Ya lo buscan, ya, porque ahí dice seguridad C, ¿cierto? Una cosa es que sea contraindicado y otra cosa es que no se recomienda. Continúa, por favor. ¿Siente? Con los de segunda. ¿Verdad? ¿Y cuál es el medicamento, el antihistamínico más antivertiginoso? ¿De primera generación? ¿Qué das para náuseas y vómitos? Difenidramida. ¿Qué? Difenidramida. No, el dimedrinato. Pero es la sal. Continúa, por Para la tabla de seguridad de los antihistamínicos de segunda generación, bueno, vamos a ver que el tipo de seguridad en el embarazo de la cetiricina y la loratadina va a ser del tipo B, por lo que estos van a ser más óptimos en el estado gestacional. Sin embargo, todos estos debemos de tener cuidado con estos durante la lactancia. Y bueno, la loratadina tiene interacción con la cimetidina. Esta es un fármaco usado para las úlceras gastroesofágicas. ¿Quién me preguntó sobre la levocetiricina? Ya, la diferencia entre la cetiricina y la levocetiricina es que la levocetiricina está prácticamente nada de sueño y prácticamente nada de síntomas coronarios. ¿Ok? Si te das cuenta, ahí la cetiricina produce un poquito, pero la levocetiricina es casi cero. ¿Ok? Por eso no encarga. Continuando con la interacción, bueno, la cimetidina va a interactuar con la loratadina aumentando los niveles de este. Y la interacción de la cetiricina con la teofilina es un broncodilatador. Estos van a disminuir el clearance de la cetiricina. ¿Ya? Pásalo, ya. Ahora vamos a hablar acerca de la tos y el reflejo de la tos. Traten de apurarse porque Sí, faltan 20 minutos. Ok, simplemente para recordar que dentro de la Vamos mucosa, con la mitad de la exposición. sí, dentro de la mucosa bronquial vamos a tener los receptores, luego vamos a tener una vía aferente que justamente va a estar integrada por el nervio vago, el laringe también, va a tener un centro de la tos, vamos a tener una vía aferente que va a conducir justamente a lo que es el reflejo de la tos. En el reflejo de la tos tenemos la fase inspiratoria donde la glotis se va a abrir, va a aumentar lo que es el volumen torácico. Luego en la fase comprensiva la glotis se va a cerrar, va a generar aumento de lo que es la presión y finalmente va a ser la fase expiratoria en donde la glotis se va a abrir de forma repentina y pues va a generar lo que es la expulsión. Tenemos diferentes tipos de tos. Recordemos que tenemos las agudas, que es punto de corte 3 semanas, menos de 3 semanas aguda, más de 3 semanas es crónica, y la seca y la productiva. La productiva justamente se relaciona con la producción del moco y pues lo que es la expectoración, ¿no? Recordad que la crónica productiva siempre va a ser patológica y se asocia con lo que es la bronquitis crónica. Siente. Siguiente. Ah, sí. Bueno, es lo que ya hemos mencionado, que esos son los 3 targets, a nivel de los receptores, a nivel de la vía aferente del centro y de lo que es la vía deferente.
Solo habla de un representante cada uno para que se pongan tus compañeros no digan todo a cada uno. Por ejemplo, los opiáceos, ¿cuáles son? La principal, la codeína, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, pero recuerden que el dextrometorfano también es un opiáceo, ¿ok? Sí. Puede generar adicción. ¿Ok? Sí. ¿Y los no opiáceos, cuál es el más importante? Glutamilato, ¿no? El glutamilato. Que no se usa mucho, pero bueno. Y los locales, ¿ok? No son muy efectivos, ¿ok? Pero también se usan, ahí está la lidocaína y la lisocaína. Siguiente. Ya bueno, acá está la codeína. Ya lo mencionó el doctor, es opiáceo, eso quiere decir que va a ser adictivo. Lo que va a pasar es que es un profármaco, entonces a nivel del hígado, por medio del UG2B7 y el CYP2D6, se va a transformar en codeína 6-glucoronida y morfina. Ambos pueden actuar a nivel del receptor de opioides y como ya vimos en alguna exposición anterior, este receptor de opioides es MU y está ligado a una proteína GI. Y esa es la proteína GI, la cual va a estimular los canales de potasio. Estos canales de potasio van a permitir la salida de este ion que va a hiperpolarizar la célula. Hiperpolarizada, los canales de voltaje dependientes no van a poder cumplir su función y es por eso que el calcio no puede entrar. Siguiente. También tenemos al dextrometorfano, que lo que va a hacer es actuar a nivel del el canal NMDA. Similar al magnesio, lo que va a hacer es bloquearlo, haciendo de que no pueda entrar ni el sodio ni el calcio y obviamente no va a salir el potasio. Se está tapado, es como baño tapado, no va a poder salir ni entrar nada. Y finalmente tenemos al canal de sodio voltaje dependiente que está siendo inactivado por medio del benzonatato. No se explica muy bien cómo, pero el punto es que este canal no va a estar disponible y no va a permitir la entrada de sodio. Sí. Y bueno, tenemos las medidas preventivas que justamente es evitar el aire seco, evitar la inhalación de polvos, tabaco, humo, que justamente van a ser los irritativos y van a producir lo que es la tos no productiva. Y bueno, el tratamiento no farmacológico, la hidratación, pues se utiliza utilizar 2 almohadas para que pues puedas liberar la vía respiratoria en una habitación ventilada. Y pues aquí tenemos casos bastante particulares, por ejemplo a nivel del asma y la bronquitis eosinofílica se utilizan lo que son los corticoides inhalatorios no relacionados al asma, los anticolinérgicos. Este caso me gustaría destacar que justamente recordamos que los YECA generaban la tos con este mecanismo que tiene con la bradicinina. Y pues en este caso lo que se hace es o la disminución de la dosis o la suspensión del fármaco o el reemplazo por ARA2 o BRA. El reflujo gastroesofágico también va a ser una causa muy importante de lo que es la tos y lo que se puede utilizar es un antagonista del receptor H2 que justamente se va a encontrar mucho a este nivel de la secreción gástrica y un inhibidor de bomba de protones. En niños se puede utilizar con tos nocturna aguda el dextrometorfano. Ya, eso es lo mismo. Pues aquí es justamente un algoritmo que nos permite diferenciar cuándo utilizar un antimucigénico con un mucolítico expectorante, pero eso lo vamos a ver más adelante. No recuerdo, pero por favor, si es que no lo han hecho en los diapos, que me manden corregidas y que se las manden a sus compañeros, hagan la disquisición de cuáles son H1 y H2. Pero Sí, creo que sí no lo he visto en el mecanismo. Sí lo puse, pero no lo dije. Se me fue la... Bueno, para la farmacocinética vamos a dividirlo en los antitusígenos de acción central y los de acción periférica. Comenzando con la codeína, esta va a tener una absorción de vía oral. Esa es mucha información porque falta de cosas mucolítico, ¿cierto? Sí. Okay. A ver, dale siguiente. Ahí hablen de la oxolamina, ¿ya? Pero en farmaco la oxolamina es importante. Ok, siguiente. Siguiente. Seguridad al toque, por favor, de cada uno de los más puntuales lo vamos. Bueno, la codeína va a inducir a dependencia y bueno, también la constipación, náuseas, vómitos. La fuicodina a constipación, náuseas y vómitos. Bueno, en general todos estos van a generar constipación, náuseas y vómitos.
todos van a ser del tipo de seguridad C, y bueno, la noscapina tiene el tipo de seguridad D durante el embarazo. Van a tener interacciones con los, la codeína va a tener interacciones con los analgésicos, los IMAO y el alcohol. La fulcodina con los diuréticos ahorradores de potasio y sales de litio. El dextrometorfano con los IMAO, AINES y el alcohol. Y bueno, la noscapina con los depresores del sistema del nervioso central. Sí, por favor. Bueno, hablando rápidamente, tenemos glándulas y células productoras de moco. Estas van a tener una composición en su mayoría de agua, pero también vamos a tener lo que son las glicoproteínas. Y mientras más ácido, va a ser más viscoso. Y eso, bueno, ese es el principio en sí de todo eso. Debemos saber que tienen tipos de también puentes, los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos y covalentes. Recordar que justamente acá tenemos tres capas. El cilio interactúa con lo que es la capa de moco, que es acuosa, que es la más líquida, que permite su movilización del aclaramiento mucociliar, y la capa mucosa, que es con la que debe llegar para que pueda arrastrar el moco hacia lo que vendría a ser la faringe, ¿no? Para su expulsión. Bueno, acá tenemos tanto los expectorantes como los mucolíticos. Los expectorantes van a funcionar a nivel de los nervios. Lo que van a hacer es estimular esta secreción dentro de la glándula mucosa, permitiendo que ésta aumente y sea mucho más fácil expectorarla. Mientras tanto tenemos a los mucolíticos, los cuales tienen una función diferente, ya que lo que van a hacer es cortar los enlaces disulfuro a nivel del moco. Como bien sabemos, el moco se compone de capa acuosa y capa viscosa, y es en la capa viscosa donde van a actuar, permitiendo también su facilidad a la hora de toser y poder expectorar. ¿Okay? Bueno, primero tenemos lo que es en sí su función, que es volver menos viscosa lo que es el moco para que se pueda expectorar. Y tenemos tanto los mucolíticos como los expectorantes. Los mucolíticos lo que van a hacer es la disminución de la tensión superficial. También se van a relacionar con lo que son las fuerzas intermoleculares. Generalmente se relaciona mucho con lo que son los tioles, porque como también vamos a encontrar puentes de sulfuro, pues hace que las moléculas se vuelvan más chiquitas y ya lo hace más acuoso en lugar de espeso. También vamos a tener lo que es la ruptura de las fuerzas de coerción intramoleculares, y los expectorantes lo que van a hacer es o bien aumentar el volumen hídrico, o lo que van a hacer es estimular lo que es el reflejo de la tos, que ya se explicó para lo que son los antitonsígenos. Su aplicación generalmente es en la bronquitis crónica, la mucoviscodosis, que viene a ser relacionada con lo que es la fibrosis quística, el asma bronquial, las bronquiectasias. En este caso no se usan. Puedes poner adelante. En este caso no se usan. Sí, no. Ah, sí. Pásalo. Pasa. Este es el resumen en sí. Dentro de lo que son los mucolíticos tenemos a las enzimas, que justamente se van a encargar de lo que es la fragmentación, como la tripsina, la dornasa alfa, y se utiliza en lo que es la fibrosis quística. En los productos azufrados, aquí es lo que mencionaba de los grupos tioles, y tenemos a lo que es la N-acetilcisteína, sobre todo es la principal. Los derivados de la basicina, como el ambrosol, y los ioduros y el guayalacolato de glicerilo para lo que es el asma bronquial. Aquí también se utiliza el asma bronquial, la traqueotitis aguda y crónica, la laringitis, sinusitis, rinitis seca, bronquitis enfisemosa y bronquiectasia. Con respecto a los expectorantes, pues en sí casi todos han sido retirados del mercado. La FDA prácticamente simplemente ha dejado disponible lo que es la guaifenesin. Para la farmacocinética tenemos que todos van a ser por vía oral. La guaifenesina va a tener como metabolito el ácido beta-2 metoxifenilsiláctico. Y bueno, el yoduro de potasio y el ambrosol van a ser metabolizados a través del citocromo P450, que van a inducir a su expresión. Todos son excretados por vía renal, y el yoduro de potasio renal y biliar. Pasamos a seguridad, por favor. Y háblame de la más importante, los dos más importantes,
o enefesina, y el ambroxol es ambroxol, no amibrozol, ¿no? La guafenicina va a ser contraindicado en niños menores de 2 años y como RAMs principales tienen el dolor de cabeza, los mareos, la somnolencia, las náuseas y los vómitos. Esto va a tener interacciones con los antitussígenos y es seguridad, tiene como seguridad durante el embarazo el tipo B. Y el ambroxol tiene como RAMs principales el exantema, la urticaria, náuseas, vómitos, edema y el prurito. Esta tiene seguridad de tipo C durante el embarazo y bueno, tiene interacciones con los antibióticos. El caso clínico, bueno, paremos un poquito porque todavía nos queda un poquito de tiempo. Mujer de 27 años ha experimentado síntomas cutáneos consistentes en eritema y erupciones en áreas expuestas a la luz solar durante un periodo de 2 años. Estos síntomas se presentan después de exposiciones prolongadas al sol, generalmente superiores a los 10 minutos, y aunque las manifestaciones solían desaparecer en menos de 24 horas y rara vez dejaban lesiones, su persistencia llevó a buscar un tratamiento. La paciente no tenía algún historial previo en alergias. Antes de la consulta actual, la paciente había probado varios tratamientos, incluido tratamiento antihistamínico como cetiricina y loratadina, además de terapias más específicas como la cloroquina y la fototerapia, con resultados poco satisfactorios. Para determinar la causa de sus síntomas, se llevó a cabo una prueba de provocación controlada mediante la exposición directa de espalda de la luz de la paciente a la luz solar, por 25 minutos, equivalente a aproximadamente 280 joules de energía. Durante la exposición, la paciente presentó eritema y erupciones cutáneas que persistieron incluso después de retirarse de la luz solar. Inmediatamente después de la prueba se administraron esteroides tópicos y una dosis de loratadina. Aunque estos tratamientos lograron controlar los síntomas en el corto plazo, la falta de respuesta a dosis convencionales y de antihistamínicos y la confirmación de una reacción inmediata con la exposición solar llevaron al equipo médico a aumentar la dosis de antihistamínicos, la fexofenatina, a 4 veces la dosis convencional, es decir, 720 miligramos por día. Y para eso es esto. ¿Has leído la resolución? ¿Qué sabía? Estaba esperando a que te des cuenta. Ya, justamente para cómo se llegó a la resolución de este caso clínico, es lo que les mencionaba, que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es la urticaria del tipo espontánea o el de tipo inducida. Justamente la espontánea puede tener relación con lo que son enfermedades autoinmunes o simplemente puede ser idiopática. En el caso de la inducida puede responder a estímulos físicos como lo es la presión, y el tipo más clásico vendría a ser lo que es el dermografismo. Y es por eso que se le somete, en este caso, a lo que es la prueba de, a la prueba de provocación, y en este caso la paciente salió negativa. Así que el diagnóstico vendría a ser una urticaria crónica de tipo espontánea. Con respecto al tratamiento, que es lo que ya les había mostrado aquí, en la parte de acá, es que se utiliza esta primera línea, ¿no? Se le dio un antihistamínico de segunda generación y se le dio la dosis máxima permitida, que es hasta 4 veces. O sea, entonces, en esta paciente, ¿cuál sería el siguiente paso? Darle omalizumab, ya que ya se le dio lo máximo que se podía dar de los antihistamínicos de segunda generación para tratar sus síntomas con respecto a lo que es la urticaria de tipo crónica espontánea. Aplausos por su compañero.